Te encasillan en la señora de las lomas, mamona, rica, mandona o la villana. Pero querías hacer cine. Entre la pasión, el arte y el caos, conversemos juntos. Pero querías hacer cine, bienvenidos todos. Estoy aquí con Dominica Paleta. Estoy muy feliz de tenerla aquí. Es una mujer a quien quiero y admiro muchísimo desde hace muchos años. Y se las quiero compartir un ratito. Estamos hablando de cosas muy bonitas. Oye, ya tenemos la lágrima. Ya tenemos aquí. la lágrima. Lo que nos une, lo que nos importa, lo que de verdad importa y pesa. Yo no sabía que quiero muchísimo hablar, Moniquísima. Yo no sabía, mi brujita. Sí sabes, porque sabemos que nos conecta. Y hoy quisiera pues rendir un homenaje a alguien que queremos y que compartimos en común, que se llama Antonio Ruiz, a quien le mandamos besos hacia donde sea que esté. Ojalá que sea un mejor lugar. Sin duda está bien. Con quien compartimos esa serie que está allá atrás, que se llama Ahora que no estás. Y pues nada, platiquemos. Quiero que me cuentes un poquito de ti, de tu trayectoria, de tu historia, porque son muchísimos años. Y de pronto la gente conoce lo que está detrás de la cámara y lo poquito que te dejan de ver los medios en las entrevistas o en los junkets o así. Y hay poquitas oportunidades de conocer a los seres humanos detrás de los artistas. Entonces quiero que nos compartas un poquito de ti. Gracias. Siempre quise hacer muchas cosas y me encanta estudiar. Y tú sabes que he estudiado cosas muy distintas unas de otras, pero me fascina, me encanta tomar cursos, talleres, me encanta explorar aquí adentro, me gusta, pero desde siempre me gustó. Como formación, digamos, profesional hice, estuve en la Casa del Teatro, estuve con Héctor Mendoza y Flora Dantus por separado, estuve en varios lugares como estudiando actuación a la par que estudiaba Historia del Arte en la Ibero. Entonces terminé esa carrera, después años después me fui a Nueva York a estudiar un rato ahí, y así, mucho online, mucho cursos, talleres, y comencé a actuar un poco por casualidad, un poco por esa vocecita que siempre tuve ahí desde niña. Desde niña empecé a tomar clases de actuación todavía en Polonia, en Cracovia, a los 7 años. Porque cuéntanos un poquito de tu papá. Mi papá es un músico teatrero, showman, maravilloso compositor, ganador de, no sé si 1 o 2 Arieles aquí en México, ha hecho mucha música para cine, y gracias a él es que vinimos a México, porque le dieron acá una plaza en la orquesta, que digamos que la orquesta sinfónica era su base, pero no era lo que le llenaba. A él le llenaba mucho más la orquesta de cámara y la bohemia, y siempre fue showman y teatrero, y él se subía al escenario y se ponía el sombrero, y bueno, y aquí en México incluso tocó con el Tri, hizo varias cosas en cine, y sí, y bueno, él me llevaba desde muy niña a ensayos, porque también tocaba en el teatro polaco. Y entonces yo, bueno, estaba entre actrices, ¿no? De mano en mano de pequeñita, y yo como que siempre tuve esa certeza. No sabía muy bien si iba a dirigir, si iba a actuar. Siempre fui un poco más introvertida de lo que parece, y siempre me faltó como protagonismo, como que siempre soy más de analizar, de desconfiar. Creo que también eso viene de genes de 2 papás que nacieron en la posguerra. Bueno, mi papá en medio de la guerra. En la guerra. Él en la guerra. Y creo que eso hoy que sé más de todo lo que guardan tus genes, el trauma transgeneracional y demás, y que me fascina estudiar eso, hoy me doy cuenta por qué siempre he sido tan sensible, tan valiente a la vez, tan guerrera, pero con un sistema nervioso frágil, alterado. Siempre estoy como cuidándote un poquito. Sí, me cuesta confiar, me cuesta, pues sí, creo que eso viene de ahí, o sea, somos herencia, ¿no? ¿Y tu mamá? Y mi mamá murió hace 14 años ya, casi
van a ser 15 el próximo año, era una mujer que estudió artes plásticas, era pintora, hacía grabados, daba clases en 2 universidades aquí en México. A mi mamá le encantó México, desde que llegó se enamoró de México, se enamoró de la calidez de la gente, mucho más, como que México fue su lugar feliz. Parecía no extrañar, no tenía hermanos, entonces era como muy solitaria y muy artista, o sea, se pasaba horas en su estudio, le encantaba dar clases, y sí, le encantaba ser abuela. Sí, se fue muy joven. Sí. Se fue muy joven. Sí. Sí, creo que a ella la han extrañado muchísimo tus niñas y tú durante muchos años. Y los hijos de Mika también, ¿no? Qué ganas de haber tenido a su abuelita. Sí. Sí, fíjate que mi mamá se nos fue aparte en 3 meses. Se fue de un cáncer muy agresivo y de cuando nos dijeron a cuando murió, literal, pasaron 3 meses. Y fue fuerte porque pues, estábamos chicas, yo tendría que 30 y largos. Sí me faltó mamá, sí le faltó años, yo creo, de vida y de cosas. Y también las cosas que te marcan, o sea, yo hoy, porque somos lo que vivimos, somos con quienes, ¿no? nos hemos rodeado, y hoy creo que la partida de mi mamá para mí fue también muy decisiva en poner límites, en decir, no quiero hacer esto. Y dejé de trabajar mucho, es decir, empecé a elegir mis proyectos de forma muy distinta, porque yo venía haciendo, tú sabes que en ese momento, digo, antes de que existieran las plataformas y las series y lo digital, pues era Televisa, TV Azteca, y cine, que se empezaba a hacer, que como que retomó, pero en el cine en ese momento, digamos los 90s, los principios de los 2000s, eran otro, buscaban, Ana de la Reguera estaba muy fuerte, Ana Claudia, o sea, eran como más latinas, como un look. Yo no hice cine en ese momento, hasta después, por ahí del 2010 empecé, y era novela tras novela, tras novela, tras novela, teatro. Era como sacrificar mucho, muchos cumpleaños de mis hijas que estaba de gira. Hice mucho teatro, hice muchos años teatro. Y cuando muere mi mamá, también decidí un poco como frenar, dedicarme mucho más a mis hijas. Aitana tenía 4 años y María tenía 8, o sea, eran bien chiquitas. Y empecé como a cuestionar un montón de cosas. O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo es que tu mamá a los 62 años, en 3 meses, se va? Y yo no tenía tan claro el que estaba todo el tiempo trabajando. Empecé a poner pausas. Y que el cáncer, como la gran mayoría de las enfermedades, son un poquito autogeneradas, siento. Y son cosas que te vas guardando, son enojos, son resentimientos, cosas que no has hecho. Y creo que a ti en lo particular te fue algo, un parteaguas en tu vida, pero te marcó para mucho bien. Porque siento que de esa pérdida espantosa, tú lo has podido capitalizar de una forma muy bonita. Y te has reencontrado y te has reinventado. Y quisiera contarles que Domi es una mujer, además de súper espiritual, es muy sana, come perfectamente bien. ¿Tienes un libro? Hago lo posible. No, nadie come como tú. Come de verdad muy bien, pero no solamente es como comer bien, es las razones y los motivos detrás de la comida, que eso muy poquita gente lo ve. Y en qué parte de tu sistema te hace bien este ingrediente o este elemento y la manera de combinarlos tan particular que tienes. Y por favor, cuéntanos de tu libro un poquito. Hice un libro que se llama Viva la Vida, que es un libro de estilo de vida y de mis recetas favoritas. Fíjate que a mí la cocina para mí la cocina se volvió como un santuario en donde estaba mi mamá. Entonces lo comencé a escribir un poco antes ya de que se fuera, pero
sentía yo ahí su presencia y sentía su energía y recordaba muchas de las cosas que ella nos cocinaba y otras que le gustaban. Y entonces es un libro que no es como un recetario, sino es como un poco mis hábitos, por qué hago ciertas cosas, qué me ha funcionado. Yo creo que las mujeres tenemos una sabiduría propia y una naturaleza de compartir y de extender lo que nos funciona. O sea, siempre, ¿no? Si te funciona tal terapia, pues se lo cuentas a tus amigas y perfeccionaste tal receta o no sé, como que siempre estamos recomendando. Para mí eso es algo muy natural y me gusta mucho además hacerlo. Como que se me da el recomendar cosas compartir. que yo sé que funcionan, Siempre o que a mí compartes. me funcionan. Y un poco ese libro fue un homenaje a mi mamá, pero también la manera de, pues yo de dejar un legado de cosas que en ese momento sí, eran muy importantes para mí. Hoy te podría decir que algunas de las recetas las he mejorado, otras han cambiado, otras empecé a comer distinto quizá, ¿no? Pero siento que hacer un libro es un proceso muy sanador también, muy profundo, muy del alma. Y has aprendido un montón de ti. Sí. Te has reconocido Sí. y reinventado a partir de eso y de tu viaje espiritual y de tu camino hacia adentro. Sí. Yo creo que todo en la vida nos hace... O sea, siento que estamos aquí para aprender y para dejar y para gozar y para, no sé, amar y estar y compartir. O sea, creo que ese es, por lo menos lo tengo muy claro y siento que los aprendizajes están ahí, en todos lados. Lo que pasa es que a veces vamos tan rápido que no los vemos, ¿no? O vamos tan en el inconsciente y no leemos los mensajes, pero ahí están, siempre están. Transmites algo muy particular cuando estás en el set. Desde Karen la posesión hasta ahora que no estás, que hay un abismo de diferencia. Se siente cuando llega Doménica Paleta al set y lo que transmites y es muy particular. ¿Cómo conjuntas estas dos cosas? Porque además es una gran mamá de 2 hijotas maravillosas. Enormes ya, sí. Para mí ser actriz es una de las tantas cosas que soy. Fíjate que hace no tanto tiempo me di cuenta que, a diferencia de gente muy cercana y de compañeras muy queridas que siempre han dicho, es que yo he luchado por esto y toda mi vida supe que quiero ser actriz. O sea, yo empecé a actuar muy chica, en teatro en clases en Polonia, ¿no? Después vine a México y obviamente de aquí a que encontré, me metieron a la escuela de música y toqué el piano 7 años. O sea, siempre tuve muy cercano el arte, pero no... O sea, ser actriz para mí es una cosa más, pero igualmente me gusta conducir, igualmente me gusta escribir, igualmente me gusta la fotografía, el arte, o sea, como que estudié historia del arte y me encanta. Y de pronto veo que hay gente como que sacrifica mucho más. Yo, desde que mi mamá murió, dije, no voy a sacrificar ni a mi familia, ni mis retiros de aprendizaje, de viajes que me aviento a veces sola, a veces con Fabián, a veces con mis hijas, a veces... O sea, le empecé a dar como el mismo peso a la vida que al trabajo. Uh-huh. Y me encanta actuar, me parece divertido, me parece súper sanador, me parece que es como que me transformo en personas y hago cosas que jamás haría. O sea, pero no es algo que valore más que otras áreas de mi vida. O sea, haber escrito un libro, haber hecho mi página, organicé 4 talleres, me han invitado a dar pláticas en donde he ido conectando con gente y digo, es que esto me fascina, o sea, me gusta mucho. Creo que tiene que ver un poco la curiosidad, o sea, siempre me gustó hacer muchas cosas. Me costó mucho decidirme por una carrera y creo que por eso estudié Historia del Arte, porque era una carrera que tenía como de todo y el arte era algo que me llamaba la atención, pero nunca me vi ni siquiera trabajando en un museo, o sea, era como para mí. Y después estudié nutrición y después me fui a un montón de, o sea, otros cursos y talleres que he practicado y que, o sea, siento que soy curiosa, que me gusta ir por la vida
Haciendo mil cosas. Claro, es que solamente actuar me parecería como poco para lo corto que es la vida. Cuéntame cuál es el proyecto más entrañable que te acuerdes que te hayas dicho, este me cambió la vida, esto me hizo toda la diferencia. No sé, hay muchos proyectos que para mí han sido importantes por diferentes razones. Obviamente el primero, que fue una telenovela que hice hace muchísimo tiempo con Susana Dos Amantes, que jamás pensé que me quedaría de protagonista, o sea, éramos madre e hija protagonistas enamoradas del mismo hombre, ¿no? Y entonces fue una telenovela que se llamaba Amada Enemiga. Esa telenovela me cambió la vida porque empecé a trabajar, porque fue como todo muy fuerte, muy repentino. O sea, yo hice un casting sin saber que me iba a ir a... Y con la señora Susana Dos Amantes, sí, my God. Sí. Ese proyecto evidentemente fue como pues algo que cambió mi vida, ¿no? O sea, empecé de trabajar en muchas cosas, porque hacía comerciales y castings y hacía vitrinas para unas tiendas y daba clases a niños en 3 diferentes casas. Les ayudaba a hacer la tarea de inglés y les daba clases de inglés. O sea, yo me fui de mi casa a los 19 años y trabajé desde los 15 o 16. O sea, y desde entonces, o sea, me hice cargo de mí. Y de quien se pusiera a mi lado. Exacto. Eso siempre, ¿no? Siempre. Pero ese proyecto fue importante. Y después muchos. La verdad es que, pues, mi primera obra de teatro, o sea, como que siempre tus primeros proyectos son muy fuertes, muy... No te podría decir uno solo. Muy entrañables muchos. ¿Y alguna anécdota que te cuente, te acuerdes que digas, híjole, esto sí fue horrible, esto sí no me gustó? Porque contamos normalmente lo que está padre, pero también hay que visibilizar las cosas que no nos gustan. O sea, yo estaba trabajando, yo había hecho 2 cosas con Argos y hice el casting. Y me dijeron, no, es que es una serie increíble de la cárcel y Ana de la Reguera, Luis, ¿cómo se llamaba? Bueno, un gran elenco. Ceci Suárez, Manuel, Bernal. Juan Manuel. Juan Manuel. Y era como el proyecto del momento. Y entonces a mí me hacen un casting de la directora de la cárcel. Y yo tenía 6 meses de haber parido a Aitana. O sea, Aitana era una bebé. Yo estaba amamantando. Y entonces era como... Yo le decía a la gente así de, ¿pero están seguros que...? No, sí. Les encantó a no sé qué... No sé con quién. Estaban en ese momento Argos con HBO o con... No me acuerdo con quién se coproducía. Y dije, bueno, órale. Llegó mi primer llamado. Además, nunca me entrenaron para nada. O sea, me ponen un uniforme de jefa de cárcel, de la directora de la cárcel, y me dan un arma y me dicen, bueno, tu primer llamado es, vas a organizar que se bajen de una camioneta porque están incendiando la cárcel, entonces tú le das órdenes al batallón de no sé qué para que... Y yo decía, ¿cómo se hace eso? Claro. O sea, ¿qué? Y yo así me escurría la leche. ¿Y con ese estrés? No, exacto. Pero además, o sea, cuando eres mamá, tienes una energía. Ay, no, pasaron por mi cabeza unas cosas muy extrañas. No, es que cuando eres mamá, es muy cañón. Tienes una energía de abrazar, de nutrir, o sea, no de dar órdenes a un batallón y cómo te bajas de la camioneta. Y entonces era como de, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? Claro. Y entonces me acuerdo perfecto que están viendo el monitor. Y entonces nada más veo así de lejos a Epimenio que hace así como que corte. Y entonces, no, pues ven. No, es que hay que hacerle algo. Quítenle el maquillaje. Es que no trae maquillaje. No, es que se ve muy bonita, se ve muy dulce. O sea, se tiene que ver una carrona. Es la jefa de la cárcel. O sea, póngale una cicatriz. Ponen una chingadera así enorme, ¿no? No, sujétenle el pelo así, no sé qué. Y ahí voy otra vez, ¿no? Y pues yo me veía de 30 y pocos años, con una cara de mamá. ¿De amor? Los ojitos así. O sea, de mamá recién parida. Y claro,
era obvio, o sea, me acuerdo perfecto, tenía escenas con Claro. Marco Treviño que me decía, "Ay, es que te ves tan dulce", y yo, ¡no! O sea, yo haciéndome la cabrona con mi cicatriz. Por supuesto que a la semana me dijeron, Domi, estás completamente miscast, fue un error nuestro, pero ¿sabes lo fuerte que es que te Sí, digan, qué fuerte. adiós, un proyecto, que además por eso me cortaron el pelo? O sea, esas cosas nadie te las dice. Hay cosas que la gente no te dice. Hace poco hice una película el año pasado, no ha salido, se llama Terapia Familiar, y también nos pasó un accidente, se nos murió un chico, se cayó un chico de staff por iluminar y por subir una cosa, se resbaló y se cayó en una azotea. Dios. O sea, son cosas que te cambian la vida, que te unen como equipo, que te hacen revalorar el que estamos haciendo aquí. Pues sí, son cosas fuertes. Muy, muy doloroso. ¿Qué ha significado? Porque quisiera platicar un poquito contigo de esto, porque sé que es esta mujer güero, totota, con esos ojos azules preciosos, a la hora de hacer los castings en México. ¿Qué pasa? De pronto juega en contra, de pronto juega muy a favor y de pronto se convierte en algo muy difícil. Pues mucho tiempo en cine era como, pues no, o estamos buscando como a la güera buenota, sabrosona, que quiera hacerlo de todo, y yo dije, yo no soy esa persona. O están buscando tipo mucho más latino, pues que tampoco. 2 veces me pusieron pupilentes, lo cual no funcionó, porque resulta que tengo los ojos súper sensibles, tengo pólipos, o sea, me lloraban. Y te irritaban los ojos, horrible los no los ojos. aguantó más de 10 minutos, no funcionó. Y a ver, pues son momentos, son rachas, pero muchas veces sí me han dicho, no, pues es que no. O te encasillan en la señora de las lomas, mamona, rica, mandona, o la villana, pero ¿sabes qué pasa? Que también yo tengo mucha fe en que la edad y los años y el cómo de pronto hay poquitos, pero ciertos proyectos que surgen con otro perfil, con otra intención. Me da mucha tristeza que hoy las series más vistas son, o sea, sexo, desnudos, pero así de al por mayor. Y mira que o sea, no soy ni religiosa, no soy espantada, no. O sea, hice un desnudo en cine muy joven con un director danés en Memorias de mis putas tristes. Me costó muchísimo, pero tenía un porqué, o sea, era una escena muy, muy particular. Pero hoy lo que veo en plataformas me bajonea muchísimo. ¿Por qué crees que esté pasando esto con la industria y por qué crees que estemos consumiendo tantísimo estos contenidos, pues de pronto tan burdos, tan obscenos, tan poco justificados? Sí, poco elegantes, poco, o sea, y están vendiendo un montón. No sé, me encantaría saberlo. Creo que también está en nosotros el decir, no le entro a esto. Y quien quiera verlo, pues, ¿no? Te digo, es como un soft porno, está cañón. O sea, he visto cosas que digo, no puedo creer que en todos los capítulos tenga que ver desnudos y tenga que ver y que sea como en lo que más está la iluminación y la música y el ritmo y tal, y pues siento que siempre o sea, siempre hay extremos y hay que ir buscando otro tipo de contenidos. La verdad, a mí no me asusta el volver una actriz de mayor edad. Creo que hay muchas actrices que empezaron a hacer cosas mucho más interesantes porque justamente ya no les pedían ni tantas escenas de cama, ni desnudos, o sea, para mí nunca ha sido cómodo, pero y además no es lo que quiero transmitir, no me interesa ni que me vean como el símbolo sexual, o sea, estoy lejos de eso. O sea, creo que tengo otro tipo de conciencia, de anhelos, de formas de contar historias. O sea,
a mí me gusta jugar, contar historias, ser parte de un equipo, nunca me interesó ser el centro de ni... O sea, está muy constreñido el mercado hoy en día, está muy complicado poder vender una serie, una película, y las plataformas y los estudios a nosotros como productores cada vez que nos acercamos nos dicen thriller y de preferencia sexy, uh-huh, con contenido sexual, uh-huh, con chicas y chicos guapos, y sí es un vacío de contenido, pero venimos de las comedias bobas, burdas, y de pronto sí, es como, ¿qué trabajo cuesta poder hacer un contenido que esté bien estructurado, bien elaborado, bien ejecutado, y que sume y que deje algo en la audiencia y en, uh-huh, esos consumidores? Porque está en nosotros pues un poquito la responsabilidad de reeducar a la audiencia y de enseñarle mejores cosas y mejores contenidos, pero al mismo tiempo nadie te los va a pagar porque el mercado no está pidiendo eso. Que es la pregunta del millón, porque mientras haya consumo, o sea, es como la industria de cualquier cosa, o sea, mientras te sigan pidiendo eso y consumiendo eso y sea lo más visto, se va a ir abaratando y abaratando y abaratando, y yo creo que simplemente hay que buscar otros nichos, hay que diversificarse y hacer muchas otras cosas. O sea, yo ahorita estoy en muchos otros proyectos míos, personales, que quizá no estoy tan constantemente en pantalla, pero prefiero a hacer, o sea, contenidos que me denigren. O sea, porque creo que no me veo yo ahí. Y respeto quien lo haga, está perfecto. Si están alineados y alineadas con ese discurso, está muy bien. Simplemente... ¿Qué le dirías, qué le recomendarías a las chicas que están empezando su carrera, que son actrices y que nos están escuchando seguramente muchos y muchas que no están teniendo chamba ahorita? Y que la poca chamba que llega es chamba que de pronto no les llena tanto o no los hace tan felices. Creo que también es una cuestión de límites. O sea, es como límites en el trabajo, es como límites como mujer, es como límites en la vida. O sea, ponemos límites. Y yo creo que pues es elegir los proyectos en base a... Yo creo mucho en que los proyectos te llegan en base a tu frecuencia. ¿A dónde estás y en qué frecuencia estás vibrando? Sí, totalmente. O sea, a mí por años, o sea, de estar en Televisa, me dijeron, pero ¿y nunca viste cómo se drogaban y había esto? Y no, y había sexo por todos lados. ¿Y a ti no te pasó nunca nada de eso? A mí tampoco. Yo estuve en otro, o sea, a ver, y no significa que a quienes o sea, a veces, sí, yo no lo vi, a mí no me tocó. Hay gente que sí, que pudo evitarlo, otra que no, otra que lo buscó y otra que todo el tiempo le ofrecían ciertas cosas. Pues también es cómo te mueves, en dónde. Creo que como todo, no solo en la actuación, tiene que ver con tu conciencia, con tu trabajo personal, con tus deseos y hasta dónde estás dispuesto a llegar o decir, no, esto no es para mí. O sea, voy a hacer otro tipo de proyectos y voy a dejar... Un poco como lo que he hecho yo en los últimos años. He elegido los proyectos que sí siento que pueden aportar algo a mi vida, a mi pasarla bien, a mi diversión y a sentirme orgullosa de lo que voy a ver ahí. A veces no sucede, porque tampoco tienes control sobre la edición, la postproducción, o sea, y hay proyectos increíbles que luego no ven la luz o que la ven muy poquito y se van. Eso ya no depende de nosotros, pero creo que lo que podemos hacer es pues saber elegir en base a lo que tu instinto, escuchar al cuerpo. Y cuando te toca hacer Karen la posesión, fue muy divertido. Karen la posesión fue una película de terror que a mí me pareció un guión maravilloso. Me encantó ese guión, porque además es un guión que tiene una historia... está basado en una historia real de un expediente que alguien se robó de una
de un ministerio público, y era una familia que cada familia que se mudaba a esa casa, algo pasaba terrorífico. Y entonces ya había tenido miles de limpias y exorcismos y tal. Y fíjate, ese es el tipo de cosas que después no sabemos cómo van a quedar, porque a mí el guión me parecía espectacular, porque era mucho más como la historia de este terror psicológico de la familia. Y entonces había muchas escenas de familia, de cosas ahí que se quedaban un poco como, me recordó como Los Otros. Totalmente. De entre Los Otros y Sexto Sentido un poco. Ajá. Y después, a la hora de la edición, optaron por venderla. El susto, ¿no? Y entonces la música, y entonces el ¡ah! Y entonces, claro, y a la hora que recortan esas escenas, pues se volvió un poco otra película, una película mucho más de terror de lo que al principio parecía en el guión. Entonces, pero tú sabes que hay un guión de alguien que lo escribe, otro que lo dirige, otro que lo edita, y eso a veces no sabemos como actores cuando nos llega un proyecto en qué se va a convertir, pero de hacerlo fue maravilloso, fue un equipo increíble. Creo que además es que estrenamos en plena pandemia, en donde ya estaba por abrir los cines, y en eso se estrena y a los 3 días los vuelven a cerrar porque hubo no sé qué tanto, o sea, esas son cosas también del destino y de la vida que no sabemos, bueno, pues que así son. ¿Y qué tal es como actriz? Porque debe ser muy, muy fuerte que tú leíste un guión y a la hora de que vas al estreno es otra cosa. Pues sí, es otra lectura. Yo creo que es como la vida. Uno conoce a una persona y después descubre que es otra. Uno conoce a, ¿no? Yo creo que a veces no es soltar el control, o sea, es hacer lo que sabes hacer, con el corazón abierto, con la mejor disposición, saberte tus textos, llegar temprano, prepararte, estar, dar tu 100%, y lo que sale de ahí ya no está en tus manos, también hay que saber soltar. Pero eso los pone como en un lugar muy vulnerable a ustedes como actores. La verdad, sí, tienen muchos lugares muy vulnerables desde el principio. O sea, cuando te presentas a un casting o mandas tu self-tape, es horrible. Es horrible. Que no sabes qué, sí. quién te va a ver, sí. si estás en el tono, si no, cómo va, o sea... No, es cañón. Yo que he estado, tengo amigas muy queridas que han estado haciendo, o sea, del otro lado, ¿no? En casting, y me dicen, es que es del terror. Esa hija ya está como gorda, ¿no? Se le ve como guango el tal. No, pues una bronceada, ¿no? Sí, me gusta, pero pues que baje como unos 7 kilos, ¿no? O sea, somos como reses. Como un objeto. Como un objeto, es fuerte. O sea, qué bueno que no nos toca. Los self-tapes me fascinan porque lo mandas, te deslindas, pero es muy fuerte. Y es como, o sea, nos quieren, ¿no? Flacas, pero no mucho, porque entonces ya te es jodida. Pero entonces duritas, pero no se vea masculino, porque entonces ya muy marcada, ya. Pero es esta, ¿no? Como estos videos de nada te gusta. Y yo, la verdad es que mi conclusión es, pues no, es que ni eres, ni vas a ser monedita de oro para todo el mundo, ni te vas a quedar en todo, ni hay cosas que son para ti, hay cosas que no son para ti. Pero sí me entusiasma y sí creo que es positivo el tener más edad, porque creo que te llegan personajes más interesantes y que ya no hay una competencia en se me verá la lonja, híjole, la chichi, no sé, y si me encueran, ay, sí, el rollo de la espalda y o sea, es delicioso además envejecer, ir viviendo el paso del tiempo con dignidad, cuidándote y ¿qué? O sea, yo veo actrices espectaculares. En esa serie tuvimos un monstruo de actriz, Jacqueline Andere, que es una señora que es divina, es guapísima, siempre lo ha sido, y tiene el paso del tiempo con toda la dignidad del mundo, con todo el porte, con todo el orgullo, y no es nada más que esta mujer y no le importa. Y además la edad te da una madurez. Sí, y te da una certeza de no voy a hacer lo que te guste. No, es que hazme como que y ahí estás, ¿no? A los 25. Haciéndole, queriéndole. No voy a hacer eso.
O sea, voy a hacer lo que sé. ¿Y sabes qué me pasó? Por ejemplo, me pasó en una serie que hicimos juntas también en horario estelar, que la edad, algo que te da, es cuando ves a otras actrices temerosas, darles la mano y decirle, no lo quieres hacer, no lo hagas. ¿Pero qué hago? Es que el director me dijo que si yo no me encuero. Y entonces, o sea, y se me enchina la piel. Y es que me dijo que así es el personaje y que si no, ok, lo mandas a la chingada. ¿Cómo? Así. ¿Qué vas a hacer? ¿Hasta dónde estás dispuesta a hacer? Y eso para mí es como tan, quizá porque tengo 2 hijas, quizá porque una de mis hijas es actriz, quizá porque yo no tuve a alguien que a mí me diera confianza en mis 20 y tantos que empecé. Y entonces o no aceptaba o me iba o me escondía en el camerino y lloraba, pero hay una cantidad de abusos del productor, de la vestuarista, del director, de quien, de si te dejas de quien sea, de otros actores y de otras actrices, porque es como, no lo vas a hacer, o sea, no eres tan buena actriz, no tiene nada que ver. Y entonces eso también es algo que te lo da la edad, este valemadrismo de, pues si quieres, y si no, pues no, adiós. O sea, ¿sabes? Hay un dicho, o sea, muy, muy común que es, si en 5 años no te va a importar, es que no valió la pena. O sea, no pasa nada. Y creo que si un consejo le daría yo a las actrices jóvenes, sobre todo mujeres, y también hombres, pero nos toca más exposición y más, de alguna forma, a las mujeres, desde la misma concepción estética, o sea, ¿no? Tú quieres ver una mujer desnuda y no necesariamente vas a ver a un hombre desnudo totalmente, y como que les vale un poco más. Pero pues ese consejo sería, ten claros tus límites, porque hoy sabemos que el trauma se queda ahí, y que las cosas que tú permitiste sin estar segura, vas a pagar esa factura y la vas a pagar más caro que cualquier sueldo de cualquier película o serie. Quiero como acentuar esto, o sea, ¿qué pasa cuando el director te dice desnúdate y está en el guión y así te lo pide la secuencia y tú ya firmaste un contrato aceptando eso y llega ese momento en el set y dices, no lo pide el personaje, no me siento segura ni tranquila de hacerlo, no lo quiero hacer? Bueno, yo creo que son pasos. O sea, creo que tienes que de pronto darte cuenta al principio o sea, antes de firmar, tener ¿de qué va tu personaje? De qué va tu personaje, tener pláticas, acercarte con no solamente el director, sino los productores, o sea, el showrunner, cómo concibió este personaje, por qué quieren ciertas cosas, y ahí definir y decir, ¿sabes qué? Me encanta el personaje. Yo hice eso en una serie. Uh-huh. O sea, yo en una serie aparezco desnuda, así, y no soy yo. Es una doble de cuerpo. Es una serie que está en ViX y que yo dije, respeto mucho a los directores, les dije, o sea, el personaje me encanta, pero yo no voy a ser esa persona. O sea, yo no voy a desnudar totalmente y caminar en el cuarto. Yo no voy a desnudar totalmente y subirme encima de un fulano, así de... O sea, no me siento segura, pero además no quiero hacerlo. O sea, no. Lo quieren, pongan una doble de cuerpo. Me pusieron una doble de cuerpo. Claro, hay veces en que puedes negociarlo, otras no. Pero lo que sí creo que hay que hacer es nunca ir en contra tuya, porque eso creo que es, pues, sabotearte, y eso es, a la larga es una factura que te va a incomodar mucho pagar. Y esto que está tan de moda y que duele horrible, que es lastimar tanto los cuerpos para poder estar dentro del estereotipo de lo que quiere la gente. Y se operan todas y se cambian todas y se lastiman y se flagelan a unos tamaños y unos niveles que de veras dices, híjole, cuando dentro de 20 años
tu cuerpo y tu cara lo van a sufrir horrible y solamente te vas a ver al espejo y no vas a saber ya ni quién eres ni quién fuiste. Sí. Y eso también creo que eres la que eres y eres preciosa, así como eres. No te tienes que pintar el pelo de ningún color. Solo en esta industria, ¿no? Hoy con el tema de las redes y o sea, los iconos de belleza y queremos todo rápido y todo instantáneo y todo, yo creo que habla mucho más de una sociedad y como de me atrevería a decir hasta un plan macabro de disasociarnos, o sea, de dejar de ser humanos con nuestros errores y nuestro envejecimiento y nuestra naturaleza y nuestro... o sea, si te fijas, los iconos de belleza se parecen cada vez más a un molde de una inteligencia artificial. Eso está del terror, pero es así. O sea, pero además fíjate, o sea, tú ves actrices estadounidenses y actrices francesas y envejecen completamente distinto. Sí. O sea, es como esta cosa de alcanzar una perfección que ni siquiera es humana, porque ya no es, o sea, ya es transformar pues, tus facciones, tu expresión, sí. Y que no se muevan las caras, o sea, que estén tan llenas de cirugías y de líquidos y de cosas que no expresan nada, no se mueven nada, las caras son estáticas. Eso es como de robot. Sí, y también, no sé si te has fijado, a mí me llama la atención, sobre todo en series, últimamente que he estado como pimponeando series mexicanas, que hay como una moda de no expresar nada. O sea, sí, me dijeron que se murió. ¿Por qué? No. Ay, no te mueras. No sé qué. No. Porque no encontramos un término medio entre la telenovela y... No lo sé, pero es como de... o sea, ¿por qué estás actuando así? Ajá. Los humanos no somos así. Ajá. Hay como una moda de inexpresividad que a mí me aterra. Y que me parece como que no sé si es exceso como de entonces ya no te puedes, o de inteligencia artificial o de qué, pero bueno. Sí, es raro. ¿Qué sientes de la inteligencia artificial? ¿Qué piensas de la inteligencia artificial? Pues creo que es es inminente, está aquí ya. Creo que es un monstruo que estamos descubriendo y no tenemos la mayoría de nosotros ni la más remota idea de lo que se viene. O sea, creo que es algo como que ahí está, pero puede ser, sin duda es un arma de doble filo y puede ser algo que nos arrepintamos muchísimo en unos años de haberla dejado entrar tan suavemente. O sea, creo que en nosotros está el poner ciertos límites de su uso. Lo que pasa es que yo ya no veo que haya... Vuelta para atrás. No, vuelta para atrás, obviamente no. No va a sentir nunca, no va a tener las emociones, no va a tener este brillo en los ojos, no va a tener este corazón, no va a tener esta alma. No. Entonces yo creo que hay que utilizarla. Hay una moda de justamente desalmarnos. De desalmarnos. De desalmarnos y de desarmarnos con eso. Hay un historiador que me gusta mucho, que he leído sus libros, Yuval Noah Harari, israelí, y es el historiador de los más importantes de este siglo, autor de Sapiens, de Homo Deus y de 21 lecciones para el siglo XXI, y tiene esta nueva Nexium, se llama. Ajá. Y justo él habla de... ¿Nexium? De que, sí, es el nuevo libro, es justo de la inteligencia artificial. Okay. Y bueno, habla de que se está viniendo una ola que no nos... O sea, porque ya pueden decidir ciertas cosas. Evidentemente son, o sea, infinitamente más rápidos para diagnosticar, o sea, como si lo pones en el área médica, si lo pones en un área ¿no? O sea, una inteligencia artificial te puede componer una sinfonía en 3 segundos, compleja. O sea, ¿sabes? Y entonces es como,
y en dónde, o sea, yo creo que ya muy pronto, si no es que ya se pone en algún lado, no lo sé, se va a poner, esto fue hecho con inteligencia humana, no artificial. O sea, yo creo que tendremos que ser quizá menos inteligentes y yo como más... sé que sí, o que es al revés. O sea, yo Está puedo fuerte. decir que esa sinfonía la hice yo. Exacto. ¿Y cómo sabemos? Exacto. Yo creo que hay que ¿Cuál ser es la...? menos artificiales y más inteligentes. Y no hay marco legal. Y pues es que eso es lo que te digo de los límites. Está O sea, muy creo cañón. que lo que se está saliendo de las manos es que está acaparando, o sea, decisiones y cada vez más poder alguien que no siente y que no, pues que no es humano, que no tiene un alma. O sea, yo creo que ese ya es otro tema muy heavy. Yo aspiro a que no nos ganen de eso, porque Pues yo creo que todos aspiramos a las eso. almas y los corazones es algo que no podemos sustituir. Ojalá. Es que yo creo que por eso a mí las cosas que más me satisfacen en la vida y me dan felicidad y placer es estar descalza en el pasto, rodeada de mis amigos cantando Pachamama, o sea, que o sea, gente que quiero mucho se ataca de la risa, pero yo soy tan feliz con mi corona de flores y sembrando la siembra biodinámica del rancho de un amigo y entonces cantamos y la guitarra sí, o sea, es lo menos glamuroso que existe, pero a mí me reconecta con mi humanidad. Yo creo que estás A más de la través de- mitad del tiempo de tu vida en un bosque, en un desierto, en una selva, pues sí, es que en eso una es lo que más playa. me hace feliz. Cada que puedo me escapo, pero más no es, o sea, no es desde el lado glamuroso, sino, te lo juro, las cosas más sencillas y tener mi huerto y este fin de semana sembré como una farmacia en mi casa, puse verbena y cedrón y equinacia y o sea, siento que necesito yo, por lo menos, recordarme o sea, esta parte humana volviendo a mis raíces constantemente, porque a mí eso me nutre. O sea, mucho más que, o sea, irme a, no sé, de shopping o irme a Las Vegas. O sea, cero es un plan que se me antoja. Pero eso soy yo, ¿no? Cada quien, o sea, vive su humanidad de una forma, pues... Bueno, tienes un según la cómplice vida. maravilloso de vida y con él Sí. quiero que cerremos esta tarde. Quiero que nos platiques un poquito porque yo admiro muchísimo el equipo que son, lo cómplices, lo amigos y lo parecidos, porque es que hasta se parecen, de pronto los veo y digo, estos pues te parecen como hermanos o como primos. Que yo creo que cuando tienes mucho tiempo con una pareja te empiezas a Pero fusionar. ustedes ya son una cosa muy cañona. Y luego veo a las niñas y digo, sí, claro, o sea, no hay duda. Es que está muy cañón. Hasta se parecen. Sí, ¿Cómo se acompañan en la vida? ¿Y cómo has podido tener esta pareja tan exitosa durante tantos años? Y seguir queriendo estar aquí. Sí. Pues este año cumplimos 25 años de casados y 27 años juntos, muchos más de conocernos. Yo creo que una vez que encuentras a alguien que es alguien que te... O sea, yo me siento tan en confianza, me siento tan yo, me siento sin ningún tipo de pudor, me muero de la risa. O sea, con Fabián me siento yo. Yo creo que no es la persona, es cómo esa persona te hace sentir a ti y el potencial que te da el sentirte segura, acompañada, no sé, o sea, aterrizada. Fabián es alguien emocionalmente mucho más inteligente que yo y estoy segura que sin él ya estaría yo volando en alguna galaxia. O sea, Fabián desde siempre me ha aterrizado mucho. Pues hemos pasado cosas muy fuertes, muchos desacuerdos, o sea, pero siento que una pareja no es para que la pases súper bonito en la vida y brincotes y bailes y te des besos. Siento que una pareja, además de eso, que está padrísimo, es alguien que te reta, que te cuestiona, que se espejea contigo, que te hace crecer y que te pica los botones que tú necesitas
para superar cosas, para crecer cosas, para lograr cosas, para cumplir tu propósito, para evolucionar. O sea, creo que una pareja es esa persona que te reta constantemente y tú a él, y por eso se complementan. Y desde hace muchos años que nos casamos, solo nos pusimos una condición. O sea, yo quiero estar contigo mientras quiera estar contigo. Mientras, o sea, no por si tenemos hijos, no porque qué voy a hacer si no tengo un marido o una mujer. No, o sea, no por soledad, no por conveniencia, no por... Y no sé, nos ha funcionado. También es que somos como amigos, somos... o sea, a mí no me se ríen, se divierten, sí. Quieren estar juntos. Sí. Es algo muy impresionante. Pues son muchos años. Sí, son muchísimos años. Sí. Y todavía tienen ganas de estar juntos. Sí. Todavía se caen bien. Sí. Y se quieren. Sí. Son y hay días que sí, hay días que no. Pero nunca ha habido una separación de decir, híjole, no, ahora sí no. O sí, siempre ha sido como un reto. O sea, como, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué necesito yo cambiar para que cambie esta situación? Y siempre hemos crecido. Y como que se va fortaleciendo y se van abriendo otras puertas. Y creo que los dos tenemos claro eso. Y no sé cuánto sigamos más juntos, pero yo creo que muchos. Pero aquí estamos. ¿Cómo te ves en 5 años? Muy parecida. De hecho, pienso que el 2020 fue hace 5 años y no puedo creer que fue hace 5 años. O sea, siento que acaba de ser. O sea, como que... Sí, es muy cañón, que ya tenemos tantos años de que pasó eso. En 5 años, la verdad me encantaría tener como más claro el panorama de, o sea, que empiecen a haber más proyectos hechos por mujeres, para mujeres, de una edad en donde nos volvemos más, no, nos vale decir más, o sea, cosas tontas y estúpidas y no estamos compitiendo por quién se ve mejor y quién tiene, o sea, como que me veo más salvaje, me veo más... te diría que me encantaría ser abuela, no sé si en 5 años, porque María está muy joven todavía, pero si fuera así, creo que ese día voy a enloquecer. O sea, creo que uno de mis deseos máximos en la vida... de Mowgli, no, o sea, en la selva, con tu changuito colgando. 100%. Te veo perfecto. Me veo viajando, me veo yendo como a lugares inhóspitos, así de... así me veo. Y ojalá y trabajando en cosas que nos gusten comunicar y seguir contando historias. Si le pudieran pedir un mensajito al universo, ¿qué le pedirías? Que ya llegue ese proyecto. Pronto. Piedad. Y con la gente adecuada, porque han llegado muchos que he tenido la fortuna de decir que no, pero ya quiero decir que sí. Ay, sí. Ya que se abra esta industria de una manera bonita. Sí. Está cambiando mucho y yo creo que se va a reacomodar para un buen lugar. Sí. Depende de todos también. Tengo la esperanza, sí. Okay. Pero querías hacer cine. Pero querías hacer cine. Te quiero. Yo también, Brujis. Gracias a todos. Muchas gracias. Qué linda plática. Qué linda plática.